gloria a Dios. Fiel que el llamado de Ezequiel fue un llamado drástico, bendito sea el nombre del Señor, y profundo, y comprendió extraordinarias visiones de viento tempestuoso, criatura extraña y un trono verdaderamente único. Bendito sea el nombre del Señor. Judá era un pueblo rebelde y enfrentaba las deportaciones de Babilonia. La cautividad era eminente y para muchos ya había llegado. Eran días tenebrosos para Judá. La presencia de Dios se apartaba del templo. No podía haber mensaje más desalentador que este, puesto que el templo era el centro de adoración y la morada de Dios en medio de su pueblo. ¿Te imaginas este pueblo sin Dios? ¿Qué sería de nosotros? Abran su Biblia en el libro de Ezequiel y vamos a considerar versículo por versículo, María. Pero antes de eso quiero ver la hora. Ezequiel capítulo 1, el primer versículo dice así: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos mirando aquí cuando se abrieron los cielos. Para Ezequiel indica que comenzaba ¿qué? El ministerio profético. Alabado sea el nombre del Señor. Se le abrieron los cielos en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín y a los 5 días del mes. Alabado sea el nombre del Señor. Déjeme darle alguna biografía. Son las 11:05. Vamos a estar hasta la media hora. María excusa, ve la clase de escuela dominical, tiene su tiempo, usted es la directora, pero vamos a tratar de ser lo más prudente posible. Pero es la clase de la escuela dominical. Ya usted sabe lo que dura eso. Ezequiel significa Dios fortalecerá. Descendiente de Aarón. Su familia vino a formar la clase 20ª de sacerdote. Hijo de Buzi, sacerdote y uno de los 4 grandes profetas. Fue llevado al exilio con el rey Joaquín en el año 597 a.C., 11 años antes de la destrucción del templo de Jerusalén o la destrucción del pueblo. Y se dedicó a la labor entre los cautivos durante 22 años. Pronunció en ocasiones duras represiones, pero dando siempre aliento con palabras llenas de gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Su profecía está llena de símbolos y de imágenes. No solamente proclamó su profecía, sino que se le ordenó que representara alguna de ellas, a fin de que fuera vista y además oídas. Antes de la toma de Jerusalén en el 5.º año, el sacerdote es llamado a ser profeta, por lo que se le prepara una visión. Alabado sea el nombre del Señor. Ezequiel profetizó en Babilonia durante todo el periodo de su ministerio, que comenzó 7 años antes de la destrucción de Jerusalén y que terminó unos 15 años después de ese acontecimiento. Su mensaje fue de denuncia y de consuelo. Ezequiel era a la vez sacerdote y profeta. Fue llevado cautivo junto con el rey Joaquín por el rey Nabucodonosor como 10 años antes de la destrucción de Jerusalén. Su hogar fue en Tel Aviv. Todo el mundo sabe lo que está en Tel Aviv, ¿no? El pastor estuvo por ahí en el aeropuerto. Ese aeropuerto de Tel Aviv, hay problema ahora con Donald Trump. Quiere mudar la embajada de ahí de Tel Aviv para llevársela a Jerusalén. De Tel Aviv en Babilonia. Allí ministró a los desterrados
quienes en su mayoría resistían a su palabra, adhiriéndose a la esperanza falsa de un regreso rápido que nunca sucedió. 70 años de cautiverio. La tradición dice que Ezequiel fue asesinado por uno de los desterrados, a quien había reprendido por la idolatría. Oiga bien, uno de ellos mismos asesinó a Ezequiel porque lo había reprendido. Hay gente que no le gusta eso, pero Ezequiel estaba siendo dirigido por Dios y él estaba obedeciendo a Dios. Acontecimiento histórico registrado abarcan un periodo de 21 años, desde el 1595 al 574 a.C. El llamado de Ezequiel fue precedido de una visión de la gloria del Señor. Las criaturas vivientes mencionadas en este son los querubines, una orden de seres angelicales cuyo servicio parece estar en relación con los seres humanos, de protección y reivindicación de la santidad de Dios. El mensaje de Ezequiel fue de condena a un pueblo desobediente, rebelde. He puesto como atalaya sobre la casa de Israel para advertirle que no se apartara del bien. Ezequiel no había de empezar de inmediato su ministerio de predicar, pero había de abstenerse de hablar hasta ser instruido para hacerlo por el Señor. Debía permanecer en su casa hasta que recibiera la orden del Señor a través de las revelaciones respecto a la suerte de ese pueblo. El Señor le ha ordenado a Ezequiel que calle hasta que se le instruya para que profetice. Sin embargo, aunque debe permanecer en silencio respecto al mensaje verbal, se le ordena hablar a la nación mediante acciones simbólicas o señales. Fíjense que cuando yo comienzo aquí en el año 30, el maestro, el expositor, se refiere a la edad de Ezequiel, el expositor. Yo investigando, quise tratar de ver si esos 30 años, porque no especifica, dice que aconteció en el año 30. Hay otros que dicen que posiblemente, probablemente se trate del 30º año de cautiverio de ese pueblo de Judá. Sea ahí, pero no interesa que sea 30 años de edad o que sea el 30º año del cautiverio, nadie va a bregar con eso. Pero como no especifica qué edad, lo más seguro que probablemente se trate o se refiera al 30º año del imperio babilónico. Aquí estamos hablando junto al río Quebar, el río Quebar. Ahora se llama Cabur, antes Jabur o Abur o Cábora. Era tributario del río Éufrates y que fluye a 124 kilómetros, es decir, a 200 millas al norte de Babilonia. Y eso de que se abrieron los cielos, como decía al principio, significa que comenzaba su ministerio profético. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí comenzaba su ministerio profético, ahí en medio del cautiverio, junto al rey Joaquín, que viene de una tradición, de una clase que vimos hace un tiempo. Déjeme decirle, alabado sea el nombre del Señor, la visión de Ezequiel de la gloria del Señor podía ser clave, o más bien sería la clave de todas las visiones de la totalidad del libro de Ezequiel. Hay muchos que consideran que el libro de Apocalipsis está apoyado en la profecía de Daniel y en el discurso del Señor en el Monte de los Olivos. Esto es cierto, pero uno profundizando, yo quiero apoyarme principalmente en el Apocalipsis de Ezequiel, donde usted va a encontrar una notable similitud entre la visión de Ezequiel 1 y los capítulos 4 y 5 del libro de Apocalipsis. Y esto se confirmó tempranito aquí, cuando el hermano Loami leía ahí en ese capítulo 4 de los 4 seres vivientes. Allá hay una similitud en el capítulo 4 y 5. Tenemos aquí una visión de la gloria del Señor. El libro de Isaías encontramos los principios del trono de Dios. En Jeremías tenemos la práctica de ese trono. Sin embargo, en Ezequiel tenemos a la persona que está en el trono. Por eso lo veía en el carro, sentado ahí.
aunque vamos a ver más adelante que estaba vacío. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos la persona en el trono. Algunos consideraron en principio que esta era una visión de Dios, pero no era así. Es en cambio una visión de la gloria de Dios, que es muy diferente. Una visión de la gloria de Dios, una visión que representa la presencia del Dios mismo. Porque todo el mundo sabe que ver a Dios era muerte. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Esta carroza está vacía. Nosotros habíamos dado por sentado que Dios se encontraba allí. Allí tenemos estos 4 seres vivientes. Los querubines que están conectados con el carro, pero sin embargo son distintos a Él. Y sobre todo ese conjunto se encuentra en un trono. Y sobre ese trono hay un hombre. Y esta es la visión más elevada de Dios, que nos fue dada. Y es muy difícil de comprender. Por eso está declarado un caso complejo. Cuando yo considero el versículo 3, quiero destacar que Ezequiel pertenecía a la tribu de Leví, aparentemente a la rama sacerdotal y probablemente a los hijos de Coá. Se nos dice que era hijo de Buzi. Quebal era el canal principal que salía del río Éufrates, que regaba la zona. Evidentemente los cautivos judíos habían sido colocados allí para labrar la tierra. Esta área estaba alejada unos cuantos kilómetros de la ciudad de Babilonia. Y esa podría ser una de las razones por las que Daniel y Ezequiel no tuvieron la ocasión de encontrarse. Es posible que Daniel hubiera visitado la zona, pero dudamos que a Ezequiel se le hubiera permitido visitar a Daniel. Bendito sea el nombre del Señor. Si nos vamos al versículo 4 de la clase de hoy, dice la clase: miré y vi que venía del norte un viento huracanado y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo semejante al bronce refulgante. Fíjese bien que aquí venía del norte un viento huracanado. Algunos piensan que se trata del Espíritu Santo, ese viento, porque hay una similitud con Hechos 2, verso 2, donde ese viento se levantó en el aposento alto. Entonces vamos a suponer que ese viento huracanado que venía del norte era el Espíritu Santo. Sin embargo, hay muchas personas que hablan mucho en cuanto al norte, de que existe allí un lugar vacío y que es la dirección que conduce a la presencia de Dios. Pero los radiotelescopios electrónicos, en su grande antena parabólica, han mostrado que allí hay estrellas y no hay ningún espacio vacío. Sin embargo, el norte se usa en la Biblia para señalar el trono de Dios. Si nos vamos a Isaías 14:13, donde habla de la caída de Satanás, voy a leer un par de versículos donde dice: tú decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré en los extremos del norte. Creemos que la idea es que en vez de señalar el polo norte, hemos de mirar hacia dónde, hacia arriba. El trono de Dios se encuentra allá, a los lejos, sin relación ninguna, con ninguna dirección absoluta. Alabado sea el nombre del Señor. Después de todo, su ubicación no es algo que usted y yo podamos comprender. Si nos vamos al libro de Lucas, capítulo 21, verso 28, se nos dijo: levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Esa es la dirección en la cual nosotros deberíamos concentrarnos hoy en día. ¿Levantar qué? Vuestra cabeza. Allá arriba, en lo alto, donde está Dios a la diestra del Padre. Pero si nos vamos al Salmo 75, los versículos 5 al 7, leemos lo siguiente: no hagáis alarde de vuestro poder, no hables de la cerviz erguida, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, pues Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. La única dirección no mencionada es la del norte, y diríamos que la idea es que se refiere arriba al trono de Dios, está allá lejos, incluso más allá del espacio. El viento huracanado que venía del norte indica entonces
un terremoto en movimiento que procede del trono de Dios. ¿Qué significa eso? Un juicio de parte de Dios. Era el juicio que venía para ese pueblo rebelde, un pueblo que cerró sus oídos para no escuchar a Dios, pero tampoco estaba preparado para escuchar a Ezequiel. Alabado sea el nombre. Lo difícil que era predicarle a ese pueblo. Y más aún cuando ese profeta se le ha dicho, tira la palabra, no te van a hacer caso, pero tírala. Oye, cualquiera se arrepiente y no va. El versículo 4 se habla de un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor. En medio del fuego algo semejante al bronce fulgurante. Esto es lo primero que nos llama la atención. Una luz, un resplandor. Revelando, pero también ocultando. Ocultando, pero realzando. Donde pudiera ser vista, se vio una luz más brillante que el sol. Quizás podía ser comparada con la parte interior de una explosión atómica. Era incandescente como un relámpago. La palabra de Dios dice en Hebreos 12:29 que nuestro Dios es fuego consumidor. Y en Primera de Juan 1:5 que Dios es luz. El apóstol Pablo dijo en los Hechos 26:13 que en el momento de su conversión él vio una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Bendito sea el nombre del Señor. Todo esto nos habla de la inaccesible presencia de Dios. Podemos también remontarnos un poquito a los versículos 13 y 14 de este capítulo 1 de Ezequiel en cuanto a la semejanza de los seres vivientes, que su aspecto era como de carbones de fuego encendido, parecían antorchas encendidas que se movían entre los relámpagos. El 14 dice que los seres vivientes corrían y regresaban a semejanza de relámpagos. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjense qué poderosas son estas revelaciones. Ahí se está hablando en todas estas revelaciones de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Ahí no hay otra cosa. Gloria pura de Dios. En medio del llamado de Ezequiel se movían. En medio de todo vi la figura de 4 seres vivientes. Esta era su apariencia. Había en ellos un parecido a seres humanos. Un parecido a seres humanos. Este versículo, el 26, que menciona la semejanza como de un hombre, nos habla sobre la encarnación de Cristo. De hecho, de que Dios se convirtió en un hombre. Dijo Juan en 1:14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. E Isaías 52:7 nos dice, cuán hermosos son los montes de los pies del que trae alegre nueva, del que anuncia la paz, del que trae nueva del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Dios vino a la tierra como un hombre, caminó por los caminos polvorientos de Palestina y finalmente clavos fueron clavados en sus pies. Alabado sea el nombre del Señor. El aspecto de sus caras era como una cara de hombre y una cara de león al lado derecho de los 4 y como una cara de buey a la izquierda de los 4. Además, los 4 tenían una cara de águila. Estos 4 rostros, fíjese bien, el maestro, el expositor, dice que esta cara humana representaban la gobernación, la gobernabilidad de los hombres sobre los animales, dice el expositor. Dice que el león gobernaba sobre los animales violentos, salvajes. El buey a lo más suave, a lo doméstico. Y el águila gobernaba las alas a las aves del cielo. Pero vamos a ver qué pasa, eso dice el expositor. Pero cuando comenzamos a leer y a profundizar, dice que las 4 criaturas se aparecen a la descripción que tenemos de los querubines. Pero antes de eso, estos 4 rostros que podemos comparar con Apocalipsis 4, 6 y 8, Apocalipsis 4, los versículos 6 y el 8, nos recuerdan a los 4 evangelios. Oiga bien, a los 4 evangelios. Fue revelado en 4 aspectos. Número 1, su realeza. Eso nos lo presenta Mateo.
simbolizado aquí por el león. Su servicio, Marcos, simbolizada por el buey. Su perfecta humanidad, Lucas, simbolizada por el rostro de un hombre. Y su deidad, Juan, simbolizada por un águila volando. Fíjense cómo van, aparte de los animales, como ya los evangelios también, estamos comparando la realeza, lo del león, lo del buey y lo de las águilas. Todo eso, la deidad, las águilas, la deidad. Pero estas cuatro criaturas vivientes se parecen a la descripción que tenemos de los querubines que estaban en el jardín del Edén para guardar el camino al árbol de la vida. Ellos no excluían al hombre de la presencia de Dios, mantenían camino abierto. ¿Qué vieron Adán y Eva en el jardín? Vieron un animal muerto, cuyas pieles ellos estaban usando, y vieron a los querubines oscureciendo, pero manteniendo abierto el camino de Dios. Es la sangre la que hace expiación por el pecado del hombre. Recordamos aquí el arca del pacto, que simbolizaba la presencia divina de Dios en medio de su pueblo. Cuando Moisés hizo el propiciatorio, la tapa del arco, colocó querubines sobre ella, que miraban hacia abajo, hacia la tapa, a la sangre de los sacrificios. Lo mismo que había visto Adán y Eva a través de la sangre. Pasa el único camino por el cual el hombre se puede acercar a Dios: la sangre de Cristo. No hay otro camino. El Señor Jesús dijo en Juan 14:16: nadie viene al Padre sino por mí. Alabado sea el nombre del Señor. El versículo 12 del capítulo 1 sigue diciendo: cada uno caminaba derechito hacia adelante, hacia donde el Espíritu lo llevaba. Ellos iban y no se volvían al andar. Dios estaba avanzando hoy directamente, sin desviarse, sin vacilar, hacia la conclusión de su propósito en el mundo. Absolutamente nada lo va a entretener, nada lo va a disuadir, ni le va a desviar. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que significa esto. Hermano, mire hacia adelante. Cristo sigue firme, ni un paso atrás, hacia adelante, porque el propósito de Dios no varía, porque Él quiere, al igual que se quiere, que todos nosotros participemos de esa misión evangelizadora, de esa misión de redención del pueblo de Dios. Esa es la misión. El llamado no es para Ezequiel, también es para nosotros, que participemos de la misión redentora, de la misión de redimir al mundo del pecado para la gloria de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. En el día de ayer, en la noche, en medio del mensaje, concluido el mensaje, el hermano Elías hizo el llamado. Y yo estaba un poco triste, porque entendía que si valió la pena o no realizar ese servicio. Y el Señor rápidamente dio respuesta de que sí valió la pena. En medio del culto, cuando se hizo el llamado que el pastor estaba aquí para despedir, pasó una joven, se convirtió llorando y dio un testimonio fuerte de que ella salió de su casa en busca de una iglesia, cualquier iglesia que encontrase, y encontró la cuarta abierta, con la puerta abierta, penetró en ella y aquí encontró la salvación de su alma. Entonces yo decía: gracias, Señor, valió la pena que una vida en el servicio de anoche vino a los pies de Cristo. Cuánto domingo, cuánto culto a casa llena y nadie viene a los pies de Cristo. Lo que significa que no era mucha gente, sino la disposición de los que estén en el servicio para que el Espíritu Santo se mueva y las almas se salven. Alabado sea el nombre del Señor. En cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbón, de fuego, encendido. Parecían antorchas encendidas que se movían entre los seres vivientes. El fuego resplandecía y de él salían relámpagos. Los seres vivientes corrían y regresaban a semejanza de relámpagos.
Las Escrituras nos dice que Dios es luz. Esta es una tremenda visión de la gloria de Dios. Una visión que procede de la persona de Dios. El Señor Jesús dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. ¿Qué nos revela esto? Nos revela justicia y santidad de Dios. Dijo el apóstol Juan en su primera carta 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos a los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nosotros seríamos consumidos por la santidad de Dios si no hubiéramos sido redimidos por la sangre de Cristo y cubiertos por su justicia. Por eso hay un coro lindísimo que dice, por la bondad de ¿qué? De Jehová, no hemos sido consumidos. Alabado sea el nombre de Dios. Dios no fue expuesto en esta visión. Él fue representado aún. Es cierto que nadie ha visto jamás a Dios. Moisés le dijo, te ruego que me muestre tu gloria. Y Dios lo escondió en la hendidura de una roca. Así que Moisés solo vio la gloria de Dios, no la persona de Dios. El Señor dijo, no podrá ver mi rostro, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Como podemos ver en el libro de Éxodo 33, 18, 23. Al hombre se le prohibió que hiciera una imagen de Dios. Éxodo 24. No sabemos cómo es, qué aspecto tiene. Ni siquiera sabemos qué aspecto tenía el Señor Jesús, que se convirtió en hombre. Pero en el corazón humano hay un deseo humano. Aunque los ídolos son representaciones pervertidas y profanas, revelan que el hombre impío, el hombre inconverso, quiere ver a Dios. Sin embargo, Dios no ha optado por revelar su persona al hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese que el hombre, aún allá afuera, el que no conoce a Dios, tiene intención de conocer a Dios. Nosotros también queremos ver a Dios. Sentimos su presencia. Sin embargo, ese deseo del hombre animal, de ese hombre de querer ver a Dios, lo hace hacer imagen, aún sabiendo que son pervertidas, que son profanas, pero se hace una idea del Dios viviente. Pero nosotros sabemos quién es Dios. Dios está aquí en este lugar. Y Dios habita ¿qué? En nuestro corazón. ¿Y a través de qué? Del Espíritu Santo. Mientras yo miraba los seres vivientes, aquí una rueda sobre el suelo junto a los seres vivientes. A los cuatro lados el aspecto de la rueda y su estructura semejante al color crisólito. Las cuatro tenían un mismo aspecto. Su apariencia y su estructura eran como una rueda metida una dentro de la otra. Aquí queremos enfatizar que esta no es una profecía de la época mecánica contemporánea. No vaya usted a pensar que se está hablando de rueda, ni siquiera de la invención de la rueda. Tenemos que continuar leyendo para poder entender una comprensión de esta rueda, encajada una dentro de la otra. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 18. Sus aros o llantas eran altas y espantosas, llenas de ojos alrededor de las cuatro. Dios es un Dios de propósito inteligente. Oiga bien, Dios es un Dios de propósito inteligente. Usted y yo no estamos viviendo en un universo que se está moviendo hacia el futuro sin rumbo fijo y sin propósito. Dios tiene un propósito para cada átomo que ha creado, y su plan y programa tiene un propósito para usted y para mí. Estimado amigo, en esta mañana y hermano, el mismo hecho de que usted y yo estemos hoy con vida revela que hemos de llevar a cabo un propósito para Dios. Dios está realizando su propósito en el mundo de una manera inteligente. Alabado sea el nombre del Señor. El versículo 19, cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se elevaban de la tierra, las ruedas se elevaban hacia donde el Espíritu la llevaba. Ellas iban hacia donde la llevaba el Espíritu. Las ruedas también se elevaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en la rueda.
Ahora podemos comprender todas estas cosas con claridad, que esta rueda nos hablan de la actividad incesante y de energía de Dios. Nuestro Dios es omnipotente. El Señor Jesús dijo en Mateo: toda autoridad me dada en el cielo y en la tierra. Dios está avanzando y Él concluirá su propósito. Todo eso de rueda, ¿qué significa? Avance. ¿Sin qué? Sin retroceso. Hacia adelante. Dios va a concluir su propósito. En Apocalipsis 4 leemos nuevamente acerca de estos 4 seres vivientes de la visión de Ezequiel. Ellos están colocados para custodiar el trono de Dios, y al hacerlo cumplen 2 funciones fundamentales. Número 1, protegen el trono en el sentido de que no permiten al hombre en su pecado acercarse a la presencia de Dios. Segundo, indican el camino por el que el hombre ha de venir. No hay otra forma de llegar al hogar celestial que no sea el camino de la luz, de la cruz. Así que los querubines señalan que el camino al cielo, el camino que a la cruz de Cristo. No hay forma de que eso ocurra. Sin embargo, creemos que Ezequiel vio algo infinitamente más grande. Él vio a los querubines sobre el mundo, extendiendo compasión y misericordia a esta pequeña tierra contaminada que está volando a través del espacio. Alguien ha dicho que el hombre no es más que el mundo de una erupción en la epidermis de un planeta de segunda clase. Pero Dios convirtió a todo el mundo en un propiciatorio, que era la tapa del arco del pacto. Cuando Cristo murió aquí en la tierra, y Dios está atento a lo que sucede en el mundo, preparado para recibir a cualquier pecador que venga a Él a través de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Sobre la bóveda que estaba sobre su cabeza se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza como de un hombre sentado en él. Y vi una apariencia como de bronce, refulgente, como una apariencia de un fuego dentro de ella, en derredor, desde la parte de su cadera hacia arriba y desde su cadera hacia abajo. Y vi que parecía como fuego y tenía un resplandor alrededor. Déjeme decirle una poesía. En un fondo azulado celeste podemos contemplar un trono de color del ámbar. Un trono incrustado de zafiro que refleja la luz como un diamante con los colores del arco iris. Y la luz enceguece y oscurece. Y ese trono está lleno de energía, como un cohete listo para despegar. En este desplazamiento, como un carro, y no está saliendo de la tierra, sino está viniendo a la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos a los querubines sobre el mundo. Vemos una cruz, vemos un cordero y la sangre. Y vemos el propiciatario. Allí está la misericordia del Señor. Ahí está la misericordia. Fíjese, hay misericordia para los que creen que no hay misericordia. Misericordia quiere y no sacrificio.